Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Desde la madrugada, 7 minutos, estamos en Milenio 3, en un día especial. Un día especial, Carlos, que yo creo que además habrá sido notado por nuestros oyentes, que nos habrán dejado alguna felicitación para Iker y para Carmen, ¿no? Bueno, pues una no, han llegado decenas y decenas y decenas. Y bueno, pues vamos a leer algunos de esos comentarios que han llegado a nuestras vías de contacto, milenio3 con número @cadenaser.com, a la página web, las frases de los oyentes, cadenaser.com, y a la nave del misterio, a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y Google+. Vamos a leer algunos de ellos, de estos comentarios. Antón nos decía felicidad y alegría, Carmen e Iker. David, por ejemplo, nos decía que la niña os dé toda la felicidad que nos ha dado con tu programa desde la primera noche que os escuché en 2003. Enhorabuena y milenios de felicidades, nos decía Gato al Sol. José Luis García, enhorabuena Iker y Carmen, os deseo lo mejor para los tres. Andrea, enhorabuena Iker y Carmen por vuestra niña, qué hermoso y emocionante lo contado por Iker, me encanta el nombre y me ha hecho recordar cuando di a luz a mi primer pequeño. Salud, amor y felicidad para todos. Javier nos decía, enhorabuena Carmen y Iker, bienvenida Alma. Conozco perfectamente las sensaciones de las que habla Iker, porque hace poco más de un par de meses que nació mi hijo, nuestro primer hijo. Adrián, por ejemplo, nos daba la enhorabuena también por la nueva milenaria, que somos un poquito más numerosos, mucha salud, mucha suerte y un beso muy grande a los papás. Saludos desde Costa Rica. Para que veas, Santi, la gran cantidad de mensajes que están llegando y dando la enhorabuena tanto a Iker como a Carmen por la llegada de Alma. Pues no me extraña, porque en el fondo Alma es un poco ahijada de todos. Va a tener muchísimos padrinos milenarios. Y ya tenemos los datos, muy rápido, que antes teníamos esos problemas técnicos. La encuesta, ¿qué esperáis para el 2012? En ikerjimenez.com. El 58,9% dice que será un buen año con evolución y conciencia y el 41,1% será un mal año con involución y con degradación. Muy poco han variado los resultados. Pues eso es lo que deseamos, que sea un buen año para todos, en especial para Iker Jiménez, para Carmen Porter, para Alma y para todos los que nos estáis escuchando esta noche. Y vamos a comenzar la hora con una historia que me traía Javier Sierra. Javier Sierra, que hace poco más de un año estaba impresionándonos en estos mismos micrófonos. Él estaba muy lejos, estaba pasando muchísimo frío, supongo, haciendo una travesía épica por el Monte Ararat. Y precisamente del Monte Ararat nos traes una historia que a mí personalmente me parece digna de la mejor película de acción y misterio de Hollywood. Pues lo es, y la traigo a colación a raíz de una noticia con la que despedíamos 2011 y que amenaza con convertirse en algo tan cíclico como las muertes de animales en Bibi, en Arkansas, que mencionábamos hace un rato. Y es el descubrimiento o el anuncio del descubrimiento del Arca de Noé en, digamos, la cumbre del Monte Ararat. Otra vez. El último descubrimiento se hizo público hace exactamente un mes, el 9 de diciembre del año pasado, cuando Daniel McGivern, que es el presidente de Shamrock de Trinity Corporation, que es una organización religiosa, en realidad, que busca pruebas de que el Génesis es un libro de historia y no un texto religioso, anunciaba que gracias a la utilización de un radar de suelo, de un GPR, habían podido encontrar en un glaciar de 90 metros de grosor a 5.059 metros de altura en esa cumbre que tiene 5.165, un tablón de madera que se encuentra a unos 7 metros de profundidad, de unas dimensiones muy considerables. Sería una especie de viga de 37 metros y medio de largo. Un señor tablón, sí. Sí, por 7,5 más o menos de ancho, es decir, un tablón o un conglomerado muy notable, y que según Daniel McGivern, pues no es sino un resto evidente del Arca de Noé petrificado dentro
de ese glaciar. Lo curioso es que esta no es una historia nueva. Daniel McGivern ya había hecho ese tipo de declaraciones y había anunciado parte de ese descubrimiento en su propia página web, que se titula Noah's Ark Found, en el año 2009, es decir, que ya lleva un tiempo dándole vueltas a este asunto, y se suma a una serie de historias muy recurrentes en torno a este tema que yo investigué en su momento bastante de cerca cuando tuve que escribir El Ángel Perdido, pero que me han servido en estas horas para rescatar unas declaraciones que todavía no había compartido con nuestros milenarios. Las declaraciones me las hizo un oficial retirado, un sargento mayor del ejército de los Estados Unidos, con una hoja de servicio de 28 años, que se llama Robert Dean. Robert Dean se hizo muy famoso en los años 90, principios de los 90, cuando él dijo que mientras trabajaba para la OTAN, en una misión a la que le destinaron en Europa, él descubrió que existía un nivel de accesibilidad a los secretos oficiales que era una etiqueta llamada Cosmic Top Secret, que estaba por encima del Top Secret, ¿no? Cosmic Top Secret. Cosmic Top Secret. Y en torno a ese Cosmic Top Secret se habían guardado los grandes arcanos de la humanidad, desde la visita de extraterrestres, el accidente de Roswell y, por supuesto, también la búsqueda del Arca de Noé. Y en ese contexto me cuenta algo que parece el resumen perfecto de una película de acción norteamericana, pero me gustaría que lo escucháramos de su propia voz. Pues vamos a escuchar a Robert Dean. El Ararat es territorio turco, los turcos son nuestros aliados, pero los turcos no saben nada sobre esto, y nosotros no les hemos dicho nada ni pedido ningún permiso. Enviamos un equipo de la Marina al Ararat sin su conocimiento, y ese equipo de SEALs estuvo allí durante 10 días. Los llevaron con helicóptero y los lanzaron en paracaídas en su interior, a unos 4.000 metros de altitud. Los helicópteros normalmente no vuelan tan alto, pero nosotros tenemos helicópteros que lo hacen. La gente no lo sabe, pero tenemos helicópteros que alcanzan los 5.000. Así que situamos al equipo de marines y se trajeron consigo lo que describieron como artefactos anómalos. Artefactos anómalos. ¿Cómo de anómalos? Claro, ¿qué artefactos anómalos fueron los que encontraron ahí? Bueno, pues Robert Dean no me dio respuesta a ese interrogante, pero sí me dijo que se almacenaban en unas instalaciones militares de alto secreto a las afueras de Washington, en el cuartel de los marines, ¿no? El cuartel general de los marines. De almacén a lo Indiana Jones. Efectivamente, una especie de almacén a lo Indiana Jones. Lo que venía a sugerir Robert Dean, sin llegar a decirlo en aquella conversación que mantuve con él, es que quizá esos artefactos eran de procedencia extraterrestre, con lo cual artefactos de procedencia extraterrestre dentro del Arca de Noé ya es como rizar el rizo de todos los misterios. Yo no doy credibilidad absoluta, desde luego, a este testimonio, sobre todo después de haber pisado el Monte Ararat y de haber explorado parte de esos glaciares y de ver la orografía tan compleja que tiene ese lugar. Es verdad que es una montaña en la que todo cabe, porque, en fin, su formación, el hecho de que fuera un antiguo volcán lleno de rocas basálticas con infinidad de recovecos, el hecho de que el diámetro solo de la montaña sea uno de los más grandes de la Tierra, tiene 40 kilómetros toda su extensión, bueno, pues hace que allí pueda caber de todo y que en su permafrost, en sus cumbres de hielo perpetuo, pueda haber fragmentos de lo que fuere. Pero tanto como pensar que un equipo de SEALs entraron dentro del Arca, se trajeron artefactos y hoy en día están descansando en Washington, a mí particularmente me cuesta reconocerlo, pero a raíz de estas noticias y previniendo que quizá en la segunda mitad de 2012 vuelva a anunciarse de nuevo un descubrimiento del Arca de Noé, no está mal que esta noche aquí nos adelantemos a ello. Pues una historia realmente fascinante. Helicópteros que vuelan a 5.000 metros de altura, SEALs ultra entrenados entrando en la propia Arca de Noé. En fin, digno de una película. Y de películas vamos a hablar en un momentito. Porque hace un rato en la redacción Javier Pérez Campos me enseñaba unos documentos antiguos, unos pliegos de cordel que tenían un titular realmente sugerente. ¿Qué decía el título? Pues los tenemos aquí ahora mismo, son unos pliegos de cordel de 1849
En la portada, para que te hagas una idea, aparecen unas personas, unos policías, entrando en una sala cuyas paredes están forradas de cuerpos colgados de ganchos. En el suelo aún personas vivas agonizando, y el título dice: El pastelero de carne humana y el barbero asesino. El pastelero de carne humana y el barbero asesino. El título, la verdad es que promete. Y sobre eso se ha hecho una película. Así es, pues es una película del año 2007, Sweeney Todd. La dirigió Tim Burton. Sin embargo, existen muchas otras versiones anteriores, existen versiones de Broadway, existe incluso un libro llamado El collar de perlas, que es el que dio origen a esta historia, 1846, escrito por Thomas Becket. Y si quieres vamos a escuchar el tráiler de la película para entrar un poco en la historia. Lo escuchamos. 15 años soñando con volver a mi hogar, con mi mujer y mi hija. Benjamin Parker. Nada de Parker. Ahora soy Sweeney Todd y se hará venganza. ¿Y mi mujer? Murió. Y él tiene a tu hija. El juez Turpin. Debes olvidar el pasado. ¡No! A tiempos desesperados. Medidas desesperadas. Sweeney Todd, que antes de que me dijeras que esto estaba basado en hechos reales, a mí me parecía como una especie de versión bestia del Conde de Montecristo, pero resulta que es que sucedió en realidad. Así es, existen ciertas modificaciones que Hollywood ha realizado, finales un poco más alegres o mucho más diferentes, pero la historia está ahí. Tenemos al personaje principal, Benjamin Barker, que es engañado. Bueno, él vivía felizmente con su mujer, con su hija, y aparece de pronto ese juez Turpin, ¿no? Que se enamora de su esposa y bueno, pues finalmente idea un plan para quitarse del medio a Benjamin Barker. Lo acusa de ciertos crímenes que él no comete, lo expulsa de Londres durante 15 años y lo que no esperan es que Benjamin Barker regresaría después. Regresaría con un estilo totalmente diferente, nadie lo conocía y llega de alguna forma buscando venganza. Llega después de haber vivido esos años tan difíciles, condenado a esos trabajos forzados. Y él tenía una vida próspera en una barbería, que además hay que recordar que en aquella época, en el siglo XVIII, pues el barbero era también un poco el cirujano, ¿no? Y el sacamuelas. Dentista, efectivamente. Eso es. Pues si quieres vamos a escuchar otro corte de la película para seguir entrando y conociendo más de este personaje. 15 años. He podrido en un infierno por una falsa acusación. 15 años soñando con volver junto a mi mujer y mi hija. Parece que los años no han sido amables con usted, señor Barker. No. Nada de Barker. Ese hombre ha muerto. Ahora soy Todd. Sweeney Todd. Y se hará venganza. Y se hará venganza. Y Así además es. hay otra voz. Hay una persona, un cómplice. Eso es. Esa es la cómplice de Sweeney Todd, que es ni más ni menos que su vecina de abajo, la señora Lovett. Porque cuando Sweeney Todd llega a su barbería en la calle Fleet, que estaba en un segundo piso, descubre que en el primer piso han abierto una nueva tienda, una tienda de pasteles, en la que, bueno, pues él empieza a tener un contacto casi diario con esta mujer, su negocio no es muy próspero, y finalmente, pues entre los dos acaban ideando la forma de vengarse. Fíjate, Santi, lo primero que hace es cambiarse el nombre a Sweeney Todd para que nadie lo conozca, para que nadie sepa quién es. Realquila esa tienda en la segunda planta. Además abre esa barbería y ocurre que día tras día su furia va incrementándose hasta que llega a matar a la primera persona. A partir de ahí empieza a cometer una serie de crímenes, no solo con las personas que tuvieron que ver en la decisión del juez Turpin, sino prácticamente en todas las que van entrando a su barbería, hasta llegar a acabar con la vida de 160 personas, ni más ni menos. 160 personas. Y el problema es qué hacemos con los cuerpos y cómo una persona llega a matar a 160 personas sin que nadie se dé cuenta de que algo extraño está ocurriendo. Pues ahí entra en juego la vecina de abajo, la señora Lovett, que pues pensaba, ¿qué es lo que hacemos con estos cuerpos? Pues vamos a trocearlos, y ya que la carne estaba muy cara en esa época, decide... Casi un artículo de lujo, efectivamente. Sí, pues ella decide
aprovechar esos crímenes que está haciendo el barbero de arriba para dar un nuevo sabor a sus pasteles. Para que te hagas una idea, Santi, los pasteles de la señora Lovett empiezan a tener una gran fama en Londres Eran como empanadas de carne, ¿no? Así es, son empanadas de carne y pasa de tener un negocio que estaba muriendo prácticamente a enriquecerse de una forma bastante importante. Y la gente que pasaba por allí decía que la textura y el sabor de ese relleno de los pasteles era algo que no habían probado nunca y que describían como una delicatessen. Fíjate que eso es una constante. Voy a esperar a que termine la historia, pero ha sucedido en otras ocasiones y ha habido casos en la historia criminal europea muy célebres al respecto. O sea que esas empanadas de carne se convierten en algo famoso en todo Londres. Así es, como dices, todo el mundo la describe como algo delicioso y finalmente acaban perfeccionando el sistema, porque en vez de estar sacando cuerpos a la calle, que los haría ponerse en el punto de mira de todo el vecindario, pues fabrican una silla que, bueno, de alguna forma se abate hacia atrás, descarga el cuerpo con una trampilla que lleva un conducto que hace caer los cuerpos al sótano y allí es donde la señora Lovett los recoge para hacer esas empanadillas. Verá, me han llegado quejas debido al hedor de su chimenea. Dicen que de noche es realmente nauseabundo. El respeto a las normas sanitarias y el bienestar público es responsabilidad mía, así que me temo que debo echar un vistazo a su horno. Por supuesto. Pero antes, ¿por qué no sube a afeitarse? Hoy invito yo. Tú fíjate que a mí no me han llegado a afeitar a navaja nunca, pero tiene que ser una sensación de sentirse indefenso ante un instrumento que te puede quitar la vida en un segundo. En una zona delicada, además. En una zona muy delicada. Y así era como Sweeney Todd disponía de sus víctimas. La mayor parte de ellas no tenían nada que ver con su venganza original. Es decir, este hombre entró en un furor criminal ya absolutamente imparable. Y supongo que el beneficio comercial que le sacaban a esos cadáveres influiría bastante también. Claro, él garantizaba de alguna forma el afeitado más apurado y es una de las bromas, ¿no?, que se hacían. Uh-huh. Pero es que de hecho estamos escuchando todas estas historias y vemos cómo de repente los vecinos empiezan a notar un hedor muy extraño, muy desagradable por las noches. Incluso hay vecinos, familias, que denuncian que personas de su entorno habían entrado en esa barbería y jamás habían vuelto a salir. Es entonces cuando empiezan ya a llevarse a cabo investigaciones de diversa índole y, por ejemplo, la principal es la del magistrado Richard Blunt, que inicia esa investigación dejándose afeitar por Todd, siempre acompañado de una persona porque no atrevía a quedarse solo, sí. Y bueno, hasta que en 1801 se hace un registro y se encuentran huesos, ropas y relojes de oro en la cueva, en el sótano de esa casa. Es decir, que también se quedaban con las pertenencias de los cuerpos. Finalmente, Lovett confiesa y se suicida tomando veneno y Sweeney Todd es ahorcado en un mes de enero como este de 1802 a la edad de 46 años y entregan su cuerpo al Real Colegio de Cirujanos de Londres. Pero es que además el periodista Peter Haining es el que sacó a la luz toda esta historia real en el año 2007 tras 10 años de investigación en legajos de la zona y descubre otros datos impresionantes como que Sweeney Todd nació en 1756, que se crió en un ambiente de pobreza y que probablemente también esas palizas entre de su padre a su madre, había cierta violencia doméstica y todo eso influyó en ese ambiente conflictivo. Además, ofrece datos como que la barbería se encontraba en el 186 de la calle Fleet. Esto ha dado lugar a auténticas peregrinaciones de personas que ya no solo hacen la ruta de Jack el Destripador, también hacen la ruta de Sweeney Todd. El turismo morboso de Londres, que los que conocemos bien esa ciudad, pues también lo conocemos. Así es, y además ofrece también datos como que la barbería, para mostrar detalles como que Sweeney Todd era a su vez cirujano de alguna forma y sacamuelas, pues tenía esas bolsitas de sangre coagulada en su puerta, en su ventana, y también algunas muelas que había sacado algunos de sus pacientes. Y bueno, pues ofrece otros datos como que la barbería, bueno, pues
la distancia que tendría con la tienda de pasteles, que estaba en realidad no encima y debajo, sino una al lado de la otra, y otros muchos datos. Lo curioso, Santi, fíjate, esta historia llega a España, como decíamos al principio, en 1849. Eso es, ¿cómo llega ese pliego de cordel que me has enseñado? Pues fíjate, esa historia del pliego de cordel cuenta algo que ocurre en 1415 en el país vecino, en Francia, y parece que tenemos una historia idéntica a la ocurrida en Londres, pero 400 años antes. Y bueno, pues si quieres vamos a escuchar a Juan Rada, periodista y amigo de este programa, contándonos esta historia, cómo se inicia. La historia de Sweeney Todd está un poco basado en un caso que pasó en París a mediados del siglo XV. A la capital francesa llegaron los hijos del conde de Pontarbo, se hospedaron en la posada de los Tres Reyes, en una calle llamada precisamente del Infierno. A las pocas semanas, el futuro conde de Montalvo observó que su hermano llevaba 3 días sin aparecer por el hotel. Y entonces hablaron con un armero y este le dijo que se había fijado en un señor que vestía igual que él. Dicen, vamos, como me van muy mal las cosas, pues estuve esperando a ver si salía de la peluquería, para pedirle incluso limosna, porque no me llega para dar de comer a mis 8 hijos. Esta persona seguía sin aparecer durante varios días y es entonces cuando se inicia una importante investigación, una labor de búsqueda casi sin precedentes para la época. Y bueno, pues varios arqueros hacen un registro minucioso y ya cuando estaban a punto de tirar la toalla porque no encontraban absolutamente nada en esa peluquería, finalmente ocurre, Santi, una de esas casualidades que parecen casi imposibles. Pero tanto insistieron los arqueros que uno de ellos, sin querer, pisó un resorte y 2 de ellos cayeron de cabeza debajo a un sótano, a una cueva. Gritos, alaridos, espasmos, y en la tenebrosa oscuridad de la cueva descubrieron una decena de cadáveres colgados en las paredes mediante ganchos, como si fueran terneras, de los que habían cortado pedazos de carne. Era la cueva del horror. Y vieron que había un pasadizo al sótano de la tienda de al lado, que era la pastelería. Como vemos, la historia tiene todos los ingredientes, nunca mejor dicho, para, bueno, pues idénticos a la historia de Sweeney Todd, ¿no? Estas personas, estos 2 hombres, se llevaban un 50% de los beneficios que obtenían al robar las pertenencias de los cuerpos y el pastelero se llevaba la carne, que por cierto, además, la clientela más selecta, que era la que acudía allí, decía también que el sabor de esa carne era pues una delicia, ¿no?, para el paladar. Y bueno, pues cuando los cuerpos se pudrían, además los lanzaban al Sena y nadie los encontraba. Aquella historia tuvo una gran repercusión. Bueno, finalmente fueron atrapados y se les fueron ejecutados, por supuesto, estas personas. Y vamos a escuchar de nuevo a Juan Rada, contándonos la repercusión de este caso. Fue una historia tenebrosa porque todo París, o la élite de París, acudía a esta pastelería, consumía esos dulces, todo el mundo conocía al pastelero, muchos también acudían a esa peluquería, y entonces cuando se dieron cuenta de que aquello era la cueva del horror, pues causó un impacto impresionante. Pues Javier, parece mentira cómo algunas pautas del horror se van repitiendo en el tiempo. Y fíjate que cuando me contabas este caso me vino a la memoria el caso de Fritz Haarmann, el carnicero de Hannover. En la década de los años 1920 en Alemania había una crisis económica bastante más dura que esta, una inflación tremenda, una pobreza sin límite. Y un hombre, Fritz Haarmann, se dedicaba a ir a la estación de tren de Hannover a jovencitos que venían de provincias a buscar trabajo, a buscarse la vida, pues a engañarlos, a seducirlos, a llevarlos hasta su carnicería y allí los dejaba sin sentido, parece ser que abusaba de ellos sexualmente y los metía automáticamente en la máquina de hacer salchichas. Hasta que le atraparon, y le atraparon mucho tiempo después, las salchichas de Fritz Haarmann se convirtieron en las más famosas de Hannover. La gente hacía auténticas colas por comprarlas. Como ves, una y otra vez,
las mismas pautas se van repitiendo a lo largo de la historia negra. Y bueno, historias sucedieron entonces y historias suceden ahora. ¿Y dónde suceden las mayores historias en la actualidad? Pues en el ciberespacio. Y nos las trae ¿quién? Diego Marañón, Milenio Red. Milenio Red. Toda la información digital del mundo del misterio. Empezamos el año en Milenio Red con un titular que asusta. Los ordenadores ya están escribiendo artículos periodísticos. Cierto es que la comprensión del lenguaje está avanzando mucho, pero esta semana hemos conocido una novedad que va más allá. Hablamos de pura y dura generación de lenguaje. 2 empresas estadounidenses han empezado a escribir noticias cortas por ordenador. De momento son resúmenes deportivos de 1 o 2 párrafos. El software recoge datos como por ejemplo estadísticas deportivas, informes financieros de empresas y construcción y venta de viviendas y los convierte en artículos. Con los años las posibilidades que Arthur Clarke escribió en su día y que se convirtieron en imágenes gracias a Stanley Kubrick están mucho más cerca de lo que parece. Tengo todavía el mayor entusiasmo y la máxima confianza en la misión y quiero ayudarle. Científicos de la biblioteca Lawrence Berkeley han logrado reproducir grabaciones inéditas que habían permanecido archivadas durante más de 125 años utilizando un escáner óptico 3D. Las voces grabadas en el estudio Volta de Alexander Graham Bell se registraron en su momento para tratar de mejorar la calidad del fonógrafo que había inventado recientemente Thomas Edison. Esta es la voz de Graham Bell, uno de los padres del teléfono. Los documentos sonoros fueron donados a la biblioteca por el propio inventor, quien sin embargo no los acompañó de un reproductor, por lo que su voz ha permanecido más de 125 años sin ser escuchada. Usando un sistema llamado Irene 3D que permite escanear cualquier tipo de grabación sin entrar en contacto físicamente con el soporte, los científicos y un grupo de restauradores han logrado reproducir las grabaciones por primera vez sin dañarlas. Los rumores sobre un hipotético apagón de Internet son cada vez más insistentes. La Stop Online Piracy Act, la ley SOPA, está trayendo mucha cola. Entre sus detractores está el fundador de Wikipedia, Jimmy Wales, que ha propuesto un nuevo método de oposición a este proyecto de ley. Se está planteando vaciar totalmente la enciclopedia gratuita. En efecto, fue Wikipedia quien comenzó a promover la idea de una huelga, o apagón como lo llaman los medios, contra la ley SOPA. Parece que la propuesta gustó y ahora otros gigantes de Internet están meditando tomar acciones similares. Google, Facebook, Amazon, Yahoo, Twitter y PayPal, entre muchas otras empresas, podrían unirse para que la protesta se deje notar en cada rincón de la red. Aunque no existe una fecha concreta para este hipotético apagón que afectaría a millones de usuarios en todo el mundo, según diversos medios se baraja el día 23 de enero, debido a que el Congreso de Estados Unidos debatirá un día después la controvertida norma. De concretarse la idea, todavía no está claro si el apagón afectaría solamente a los estadounidenses o si sería una maniobra a nivel mundial. Y ha sido uno de los temas más comentados en la red durante las Navidades. Un misterioso soldado gigante, cuya altura rondaría los 2 metros y 40 centímetros, presenció el funeral del líder norcoreano Kim Jong-il, acaparando la atención mundial, en un país cuya estatura media es menor al 1,70 m. La prensa estaba allí para registrar cada momento, incluyendo esta llamativa foto. Twitter entró en ebullición cuando apareció la imagen que muestra lo que parece ser un soldado gigante, sobresaliendo del resto de la muchedumbre. La ya célebre imagen fue tomada por la agencia de noticias Associated Press y en ella se aprecia un numeroso grupo de soldados atendiendo las exequias del líder. Lo curioso es ver cómo un auténtico coloso humano sobresale en la fotografía. Algunos medios internacionales suponen que se trata de un jugador de baloncesto de aquel país. Otros diarios creen que la imagen ha sido retocada con el objetivo de aparentar que las fuerzas armadas norcoreanas son más numerosas de lo que en realidad son. Sea como sea, estamos ante la auténtica serpiente navideña en lo que al misterio cibernético se refiere. Aquí lo dejamos. Si queréis profundizar más en estas historias, nuestro compañero Guillermo León os facilitará los enlaces necesarios para ello. Nosotros nos escuchamos de nuevo dentro de 7 días, porque el misterio nunca se detiene y porque el misterio continúa en la red. Milenio 3. Detrás del misterio. En busca de una respuesta. Cadena SER.
Pues los que no hayan tenido ocasión de ver la fotografía, que efectivamente consulten la página web, porque esto del soldado gigante en el funeral de Kim Jong-il es realmente impresionante y está dado lugar a teorías conspiranoicas que hablan de experimentos genéticos para crear supersoldados en Corea del Norte. En fin, la imaginación echa a volar. Mañana, en Cuarto Milenio, vamos a tener un debate. No sé si tan intenso y tan vehemente como el que acabamos de presenciar en esta mesa, pero vamos a tener un debate muy interesante sobre experiencias cercanas a la muerte, sobre las ECMs. En ese debate se tratarán todos los aspectos del tema, algunos inéditos y muy interesantes, y a raíz de ello, Carlos Largo me ha contado una historia que me ha dejado pues muy sorprendido con un tema que yo conozco, o creo que conozco relativamente bien, como es ese de las experiencias cercanas a la muerte, y sin embargo me encuentro con un testimonio de una persona que es un hombre de ciencia, un hombre racional, que su vida y su trabajo se mueven en los parámetros absolutamente cartesianos y científicos, y que sin embargo, por su peripecia personal, pues ha protagonizado no uno, sino varios de estos hechos. Y con él ha estado, y con él ha hablado, y con él ha compartido su vivencia. Carlos Largo, cuéntame. Pues Santi, la verdad es que este encuentro con esta persona fue fortuito, fue a raíz de un reportaje pues para Cuarto Milenio. Uh-huh. Y bueno, pues empezamos a hablar acerca de... Que no tiene nada que ver con experiencias cercanas a la muerte. Efectivamente, nuestro invitado es licenciado en Ciencias Químicas y asesor medioambiental. Uh-huh. Es una persona de mucha reputación. Y bueno, pues que hablando con él, pues un día me confiesa que él desde pequeño ha convivido con la muerte. Uh-huh. Desde muy pequeño ha estado en contacto con este tipo de encuentros y, como bien decías, no solo ha tenido una experiencia, sino hasta una decena, tal y como él me relataba. Sí, sí. Desde la edad muy temprana, por ejemplo, desde el primer año de edad, uh-huh. Su madre le comenta ya que estuvo en varias ocasiones a punto de morir. Todo esto parte de un simple hecho. La familia había tenido una muerte muy marcada, que era la muerte del hermano mayor. Uh-huh. A raíz de ahí, a nuestro invitado, que se llama Amador Barambio, pues empiezan a ocurrir una serie de cosas, enfermedades, que le hacen permanecer en casa durante prácticamente 6 años. 6 años en una cama, en su habitación, enclaustrado. Digamos como una especie de niño burbuja, uh-huh. que, como él decía, pues no había descubierto todavía el mundo. Pero si te parece, vamos a dejar que sea él mismo, Amador Barambio, licenciado en Ciencias Químicas, repito, que cuente cómo fueron sus primeros años de vida y su relación con la muerte. Yo calculo que ella nunca me lo dijo, pero al estar con mucha ropa me debí destapar porque tenía calor y cogí una bronquitis. En aquellos tiempos no había los adelantos de antibióticos que hay ahora y se me quedó crónica. Entonces mi infancia transcurrió prácticamente encerrado en mi casa. No tengo recuerdos de juegos en el exterior, a la escuela fui muy tarde, porque del año hasta los 6 años aproximadamente, pues estuve muy enfermo y a punto de morirme como 13 o 14 veces, ¿no? Entonces mis recuerdos son siempre muy muy traumáticos, de ver, incluso recuerdo haber visto un ataúd blanco de pie, y yo estando en una cama y con el médico hablando con mi madre y mi madre llorando, o ver lo que llaman mortaja en los pueblos, es decir, una ropa para un niño para poderlo enterrar. Recuerdos de gomas inyectándome suero en mis venas, la visita del practicante, en fin, fue muy triste, ¿no? Un niño al que le llevan a los pies de la cama su futuro ataúd. O sea, la imagen no puede ser más espeluznante. Y que quizá él mismo no entendía y que comprendió años más tarde cuando sufre la experiencia cercana a la muerte que más le impacta y que más le marca para el resto de su vida. Tenía unos 19 años aproximadamente, estaba en la Universidad de Valencia estudiando Ciencias Químicas y bueno, pues sufre una especie de shock y a partir de ahí empieza a tener una vivencia que, bueno, pues como él mismo nos va a contar, a partir de ahí le cambia la concepción sobre la muerte y empieza a investigar y bueno, pues vamos a escucharle.
Yo siempre he sangrado mucho por la nariz, no sé si por efecto de las inyecciones antibióticas y demás que me pusieron en aquella época, y sufrí una pérdida de más de medio litro de sangre. Habían llamado ya al médico de urgencias y en ese momento debió darme una especie de shock, una parada cardíaca o algo parecido, y yo no recuerdo perfectamente toda la situación porque viví lo que viví, pero al mismo tiempo era consciente de lo que pasaba a mi alrededor, yo deducí luego leyendo más tarde que había tenido una salida extracorpórea. Entonces en ese momento lo que viví fue como un personaje que yo no vi pero que sentía a mi lado, que me acompañaba, y pasaron mi vida hasta esos 19 años como una especie de fotogramas. Es decir, si lo que había hecho era muy positivo, yo sentía un amor maravilloso, formidable, que me marcó. Nunca he sentido un amor así en vida, ¿no? Por el contrario, cuando pasaban otra escena y revivía como otra película, otra parte de mi vida, vivía, por ejemplo, algo que yo había hecho mal. Y entonces sentía un dolor hondísimo, muy profundo y muy desahogador, que el personaje que pudiese estar a mi lado me calmaba, ¿no? Inmediatamente el médico, cuando se me produjo la parada cardiorrespiratoria, entró, me pusieron una inyección de vitamina K, por lo que me comentaron los compañeros y por lo que yo vi, sé que me llegaron a hacer reanimación cardíaca y volví. Entonces, pero yo creo que fueron realmente no mucho tiempo, porque me imagino si hubiesen quedado trastornos de algún tipo a nivel cerebral, y reviví, y yo recordaba perfectamente toda la escena. O sea, podía decir lo que habían dicho mis compañeros y vi todas esas situaciones, pero no llegué nunca a sobrepasar el túnel. Un personaje que le acompañaba a los pies o al lado de su cama constantemente, como en esas historias del tercer hombre que relatábamos hace unos programas, hace una temporada más o menos. Uh-huh. Y a raíz de ahí, pues Amador empieza a investigar, conoce todos los libros que trataban estas experiencias, Moody, efectivamente. Y además un elemento muy importante, que es que su mujer, su esposa, se dedica al medio sanitario. Uh-huh. Han estado en varios pueblos de Cuenca como médicos locales, digamos, y bueno, pues allí han podido conocer de primera mano más experiencias en las que gente que estaba a punto de morir decía estar acompañado por esa especie de persona. Que estábamos a 100 kilómetros y casi 2 horas de camino del hospital más cercano, que era Cuenca. Entonces ella vivió allí situaciones límites en el que, bueno, yo recuerdo pues a gente que murió en su camilla, acompañó a muchos moribundos, y ella sí que desarrolló una especie de sentido especial en el sentido de poder calcular casi el momento preciso de la muerte, ¿no? Y sí que cuenta muchísimas experiencias de pues personas que cuando estaban a punto de morir pues estaban le comentaban que le presento a mi padre, le presento a mi madre, es decir, que sí que venían como gente que ya no estaba viva a acompañar a ese moribundo, y mi mujer, claro, sabía que no estaban allí, pero que esa persona los veía con total normalidad, ¿no? De hecho, no solo se encontraban con estas experiencias en el despacho de su esposa en el ámbito sanitario, sino que también empieza a hablar con familiares, con amigos de su pueblo, y le empiezan a contar nuevas historias, algo que le reconfirma lo que él ha vivido durante su infancia y durante su juventud. Pero vamos a hacerle a Amador la pregunta clave: ¿tiene miedo a la muerte después de todo lo que ha pasado? Esto es lo que nos ha respondido. Yo no me atreví a comentarle a nadie mis experiencias porque me iban a tirar del loco, ni a mi familia, no podía, era algo que yo guardaba. Entonces, cuando llegó pues el Vida después de la vida de Dr. Moody, cuando empecé a indagar sobre las experiencias de Cabell-Ross, pues yo ahí asimilé que no era algo excepcional, que era algo bastante natural, porque gente de todas las creencias, de todas los estamentos sociales habían tenido experiencias parecidas a la mía. Entonces empecé a indagar en la gente más cercana, y sí que me encontré, por ejemplo, recuerdo una amiga mía de un pueblecito vecino a mi pueblo, que a veces sufrió un ahogamiento en el pantano de mi pueblo, el pantano de Alarcón, y que ella me recordaba, me decía que había vivido perfectamente lo mismo que yo viví, así que había visto la escena con la reanimación que le habían hecho, lo que comentaba la gente, y que luego había vuelto a la vida, ¿no? Y que yo sé que totalmente, con total seguridad, de que cuando muera voy a vivir, porque yo no puedo pensar que eso es una alucinación ni nada parecido, ¿no? Todas las experiencias que viví de pequeño, más esa tan clara y tan
tan vivida, siempre me han dado una fe total y una confianza absoluta de que realmente hay vida después de la muerte. Eso me ha hecho siempre confrontar a la vida con mucha tranquilidad, y yo no tengo miedo a morir. Una experiencia común de la que habla poca gente, de la que mucha gente más de la que pensamos la ha tenido, pero muy pocos hablan de ella en alto, y que tiene como punto común que todos los que la han vivido han perdido automáticamente el miedo a la muerte, el miedo a pasar al otro lado, a esa cita desagradable pero ineludible para todos. Mañana, en Cuarto Milenio, experiencias cercanas a la muerte. Os aconsejo que lo veáis porque va a ser un debate con unos invitados y sobre todo con unos datos que van a sorprender a más de uno. ¿Quieres conocer la respuesta? Milenio 3 en la SER. Bueno, Javier, esto se va a acabar dentro de muy poquito, una nochecita intensa, yo la recordaré. Y esperemos que sea también un año intenso, y va a ser un año de libros también. Aquí nos encantan los libros, nos encanta leer, a algunos nos encanta escribirlos. ¿Qué libros crees tú que van a ser los libros que van a pisar fuerte este año? Bueno, es difícil hacer una profecía de esas características porque algunos de ellos... No estarán ni escritos todavía. Exacto, y muchos no están en los planes editoriales todavía en este momento, aunque parezca increíble, ¿no? Pero sí que este año va a ser un año especial, es el año internacional de la lectura, la UNESCO lo acaba de declarar así, por lo tanto habrá muchas actividades relacionadas con nuestros queridos libros, y hay algunos en el horizonte, en fin, que van a ser interesantes. Yo pienso en uno que a ti te va a gustar particularmente. Está siendo un éxito en los Estados Unidos en este momento, todavía no está traducido al español, pero vamos, en breve sin duda lo será. Yo no espero. Es una novela de Stephen King, la última, se titula 22-11-63. 22-11-63 es la fecha del asesinato ¿de quién? De John Fitzgerald Kennedy. Exacto, el 22 de noviembre de 1963. Bueno, la novela de Stephen King que ha escrito es un libro voluminoso donde cuenta las aventuras de un profesor de instituto joven de 35 años que se llama Jack Epping y que de repente descubre que en un restaurante de su pueblo, el dueño del restaurante en el sótano, en los almacenes, ha descubierto que hay un portal para viajar al pasado. Jack Epping se traslada al pasado, a la época del asesinato de Kennedy en Dallas, y trata de impedir que el presidente Kennedy sea abatido por las balas. Ese es el planteamiento de la novela. Mezcla, por supuesto, misterio, en fin, paradojas espaciotemporales, y mezcla, por supuesto, terror y amor, que son los ingredientes que Stephen King siempre ha sabido mezclar muy bien. Magistralmente. Y es una novela que promete y que, bueno, que llegará sin duda en 2012 a las librerías españolas. Conspiración, viajes en el tiempo, el asesinato de Kennedy. Yo personalmente no me la pierdo. Casi, fíjate lo que son las obsesiones culturales. Es una especie, salvando mucho las distancias, de caballo de Troya americano. Los americanos, cuando quieren saltar en el tiempo, yo creo que ese sería el momento ideal que escogerían, posiblemente porque es el momento más traumático de su historia reciente, ¿no? Sin duda hay dos momentos en el inconsciente colectivo de todos los norteamericanos. Uno es el asesinato de JFK y el otro es la llegada de Neil Armstrong a la Luna. No por viajar a la Luna, que probablemente no lo escogería prácticamente ninguno por los riesgos que conlleva, pero sí por recordar qué se estaba haciendo en ese momento en distintas partes del país, ¿no? O también incluso por añadir un elemento más, esa noche de 1957 en la que los rusos pusieron en órbita el Sputnik y que creó una gran conmoción en los Estados Unidos y que inspiró, por cierto, el arranque de un libro maravilloso de Stephen King también, que es uno de sus pocos ensayos, que se llama Danza Macabra. Es verdad que decía que era el momento en el que conoció el terror. Exacto. Que estaba en una matiné, en un cine, viendo pues un programa doble de películas de terror, y llegó el dueño del local, interrumpió la proyección y dijo que los rusos habían colocado algo en el espacio, ¿no? El Sputnik.
Y el saber que el enemigo atómico, tenía la capacidad de disparar cosas que llegaban hasta arriba y que desde arriba te podrían disparar a ti, efectivamente debía de ser muy inquietante para aquel momento histórico. Sin duda, lo paradójico de aquel momento es que la película que se proyectaba era de terror en el cine, nadie chillaba, y cuando se anunció aquello, todo el mundo salió del cine con las manos en la cabeza. Bueno, hay más historias, evidentemente, para este 2012, y hay una que, en fin, ocupó titulares en la prensa, fue noticia, de hecho sigue siendo hoy por hoy un misterio, porque la policía todavía no ha resuelto el asunto, que es el robo del Códice Calixtino, que desapareció de la Catedral de Santiago de Compostela en torno al 5 de julio de este año pasado. Bueno, las conjeturas fueron muchísimas desde el primer momento. Los hay incluso en estos momentos, en estas fechas, que sostienen que el códice no ha salido de Santiago de Compostela, que ha sido gente de dentro de la catedral, del entorno del entonces deán de la catedral, José María Díaz, los que sustrajeron ese libro como venganza personal hacia el hombre, digamos, que regía los pasillos del templo. Y fíjate, es curioso porque esas sospechas tienden a subrayar las primeras declaraciones que hizo el padre José María Díaz al poco de reconocer que le habían robado esa obra maestra, ese libro prácticamente incunable que tenía la catedral. Y lo decía en estos términos, lo escuchamos. Si sospecho de alguien no lo digo. Primero porque es pecado hacer juicios temerarios. Hombre, lo que podemos decir es que el que lo llevó sabía de qué se trataba, sabía del incalculable valor y sabía cómo llegar a él, o si no lo sabía, lo averiguó para poder llegar. Era cuestión de tiempo que un novelista, en fin, con esos mimbres pudiera urdir una buena historia en forma de novela. Y esa novela, en fin, llega en estos días de enero a las librerías, se titula El Códice del Peregrino, la escribe José Luis Corral, que es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Zaragoza y buen amigo, y que siguió en aquellos días de julio muy de cerca todas las especulaciones, todos los planteamientos alrededor de la obra, aunque él formula una idea un tanto singular, ¿no? Él lo que sospecha es que el robo fue encargado por un millonario francés y encarga a dos traficantes de antigüedades que entren en la cámara de seguridad mal protegida del templo para llevarse el Códice Calixtino, y que todo eso lo hace para proteger un secreto que está dentro del códice y que tiene que ver, en fin, con el linaje de Jesús. Muy a lo Dan Brown. No podemos decir nada más, porque sería hacerle un flaco favor a la novela. Pero que se la lea. Exacto, pero el Códice del Peregrino será uno de esos libros, ahora en este arranque de 2012, que sin duda se van a comentar. Y en esa lista de libros pendientes, de ensayos y novelas que sin duda leeremos, yo apostaría a que habrá por lo menos una docena de ellos que tendrán que ver con una efeméride importante en este 2012 y de la que nos tendremos que ocupar antes o después. ¿Qué se celebra? Se celebra el centenario del hundimiento del Titanic. Caramba. Hecho que también da para todo tipo de historias. Si estuviera aquí Carmen, lo habría sabido a la primera. Claro, bueno, pues sobre esto sin duda va a haber novelas, va a haber ensayos, va a haber libros sobre la maldición de una momia que iba, por ejemplo, en las bodegas del Titanic y a la que se le atribuyó también ese luctuoso suceso. En fin, habrá sin duda literatura de ese tipo. Y nos esperan varias cosas, por ejemplo, en un término más cercano a lo que hemos hablado esta noche en el programa, 2012, en fin, lo que nos espera. Sirio, la editorial Sirio va a publicar Tiempo Fractal de Greg Barden, que es uno de los libros que más se han comentado en este tiempo en círculos New Age de los Estados Unidos, donde se comparan los modernos conceptos de la realidad fractal con el antiguo concepto de los ciclos de tiempo, donde todo regresa, todo se repite, lo bueno y lo malo, y esta crisis no sería sino un reflejo de esos ciclos, ¿no? Volvemos a pasar por crisis que ya hemos pasado en la antigüedad. De hecho, dentro de muy poquito vamos a hacer aquí en Milenio 3 un programa haciendo un paralelismo entre los grandes descubrimientos de la física cuántica, de la física, de la astrofísica, y lo que pensaban, lo que intuían
lo que meditaban los místicos, los pensadores orientales, los filósofos antiguos, que no está ni muchísimo menos tan alejado. Y bueno, es un momento, como hemos dicho, un programa extraño y un programa en el que, a pesar de que el que os habla pues ha tenido su bautismo de fuego en el micrófono amarillo de la cadena SER, caramba, lo que impresiona el micrófono amarillo, la mesa y el estudio en el que estoy, pues ha sido un programa que, a pesar de las polémicas, a pesar de los barberos asesinos y a pesar de todo, sobre todo tenía como trasfondo alegría, mucha alegría, la que sentimos por nuestros amigos que seguramente nos están escuchando en este momento. Carlos, la encuesta. Pues resultados finales de la encuesta. ¿Qué esperáis para el 2012? 58,9 ha dicho será un buen año con evolución y conciencia, 41,1 será un mal año con involución y degradación. Pues mira, yo voy a decir que será un buen año. Yo creo que también. Esperemos. Si te parece, vamos con esos ganadores del sorteo que hacíamos hoy. Es verdad que teníamos tres magníficos libros. El mar en llamas, de Alberto Vázquez Figueroa, El libro de las aguas, de Alejandro López Andrada, y Las reliquias, de Miguel Zorita Bayón. Vamos con los ganadores que nos han escrito a nuestras vías de contacto. Uno de ellos va para Antonio Zamora, que nos decía: creo que lo que nos espera en el 2012 es un cambio de la sociedad tal y como lo conocemos hoy por hoy. Crisis mundial, cambio climático, falta de valores, revoluciones en el mundo árabe, todo hace indicar que un cambio global está cerca. Otro ejemplar va para Andrea Vázquez, que nos decía: muchas felicidades a Carmen, Iker y a Alma. Le temo a las tormentas solares y los desequilibrios mentales de muchas personas. ¿Tendrán relación? Y el último ejemplar para Esther Fernández. Dice que el 2012 será un año de cambios mundiales, pero que todo depende del ser humano y de sus intereses. Así que pedimos que estas tres personas se pongan en contacto con nosotros, a nuestras vías de contacto, y estos tres ejemplares irán para ellos. Pues esto es lo que ha dado de sí el segundo Milenio 3 de la historia sin Iker Jiménez. Uno lo hizo en su día Carmen Porter. Esperemos que el último. Muchísimas gracias a los que habéis estado aquí. Javier Pérez Campos. Gracias, Santi, enhorabuena, un abrazo y otro abrazo enorme para Iker, Carmen y para Alma Jiménez Porter. Carlos Largo. Muchísimas gracias, un placer, Santi, y mandamos a Iker y a Carmen las felicitaciones de parte de todos los oyentes que han enviado un montón de mensajes para ellos y para Alma. Y Javier Sierra. Pues para Alma, que le envidio profundamente esos ojos nuevos con los que está estrenando la exploración de este mundo. Para ella todo es interesante, fascinante, misterioso también. Así que felicidades, Alma, y felicidades a sus papás. Pues un abrazo a los papás, a Alma, a todos vosotros, y nos vemos mañana en Cuarto Milenio.